Bienvenidos lectores a la Libro en Punto. Somos Milu y Lau en Radio Atilra 96.1 con un poco de literatura y cultura pop para enchufarse un rato. Anteriormente en A la Libro en Punto recorrimos la narrativa argentina de la pluma de las escritoras que la rompen en la actualidad. Si quieren saber quiénes son estas chicas superpoderosas de nuestro ámbito nacional, pasen a escuchar nuestras entusiastas reseñas por la página web www.radioatilra.ar, el Face de la radio o la plataforma de su preferencia. Y ahora por YouTube también. Estamos en YouTube, así que pueden escuchar los capítulos anteriores. Este ya es el quinto. Quinto episodio, Milu. Sí. Y en el capítulo de hoy, literatura para maratonistas, las sagas literarias y el atractivo de la extensión. Ajá, tema que nos toca muy de cerca. Somos lectoras maratónicas nosotras, ¿vos qué decís? ¿Qué es un lector maratónico, Laura? A eso le dedicamos el episodio, a pensar qué será un lector de este estilo, un lector que consume sagas, que disfruta no leyendo un libro solito, necesita más para ser feliz. Pero bueno, ya vamos a indagar un poquito en estos aspectos. Dale. Pero bueno, dicen que lo bueno o el veneno viene en frasco pequeño. No sé si escuchaste alguna vez esa frase, Milu. Me suena. Pues bueno, también se dice mucho, hay muchos defensores del cuento como el gran arte de la literatura, que va al punto, es breve, es exquisito, porque está muy bien manejado todo allí, los recursos llevados al extremo de su potencial. Pero bueno, están estos lectores de la brevedad que parecen ver como un derroche de páginas los textos extensos. Borges. Por ejemplo. Y están aquellos que no solo son escritores de libros extensos o lectores de libros extensos, sino que escriben sagas que llevan años de escritura y de vida. La gran obra ya no es una apuesta de talento en todo lo escrito, en varios libros donde se prueban distintos recursos, sino que hay una apuesta en una saga que consume el todo. O en eso pienso, por ejemplo, cuando pienso en Stephen King, que escribió tantos libros y sin embargo tiene su gran obra magna concentrada en La Torre Oscura, que justamente es una saga. Creo que ahí hay como un privilegio de pensar el recurso de la construcción del mundo. O sea, es el recurso más allá de lo experimental, construir un mundo es el recurso por excelencia. ¿Y cómo podés hacerlo? ¿De qué manera tan exhaustiva? ¿Y cuánto tomás de la realidad? Pienso en George Martin tomando hechos históricos y reconstruyéndolo en un mundo totalmente nuevo. Pienso en Tolkien, profesor. Claro. Sí. Bueno, el caso de una Tolkien. Mitología. Creo que es el creo que es el máximo ejemplo magno de crear un mundo completo para una saga. Sí. Bueno, aquella para ser recordado, un gran trabajo para la vida, y ponía por eso como ejemplo la canción de Hielo Fuego de George Martin. Pero bueno, excede el tema quizás pensar en qué lleva a estos autores a querer consagrarse en estas sagas hechas para la eternidad. Creo que lo más cercano a lo que podemos hacer desde nuestro pequeño lugar aquí en el mundo, como lectoras de sagas, es pensar en este tipo de lector, que hace a un lector maratónico, un lector que disfruta leer textos extensos, textos que no terminan en terminé un solo libro, se acabó, me voy de este mundo, sino que al contrario, ese mundo en ese primer libro apenas empieza a dibujarse, apenas empieza a tomar forma, porque hay una geografía, una mitología, unos personajes que lo habitan, sin desprenderse nunca de lo real. Queremos hablar un poco de ese prejuicio sobre la fantasía épica, que generalmente es el género que se aborda en las sagas, esa cuestión de la literatura como evasión, la literatura de la fantasía como ajena a la realidad o que no tiene resonancia con nosotros como personas sociales históricas. Como si existiera la posibilidad de escribir un texto fuera del tiempo. Sí. Y como dirán muchos, el realismo es mejor porque es más cercano a la realidad, concepto totalmente erróneo. Sí. Ya lo hemos hablado en algunos capítulos anteriores. Me encanta volver ahí al prejuicio. Ese prejuicio me duele en el alma. Lo vamos a golpear hasta que se caiga. Vamos a derrumbarlo. Sí. Bueno, a ver, ¿qué tipos de lectores conoces, Milu? Vamos a partir de la premisa que nosotras dos creemos que cada lector tiene su libro. O sea,
o su a género, su medida. o su estilo. ¿Qué podemos decir? No quiero acotarlo tanto porque digo, habrá lectores que se sientan más cómodos con el cuento, por ejemplo, una lectura más esporádica, más breve, una sentada, otros con la, no sé, novela corta, que no se pase de páginas, pero que sin embargo tenga como una concentración en algún tema para puntual. Gustos, variedad. Sí, y eso está buenísimo que ocurra, y hay mucha elección posible, es bastante democrático el tema de libros, creo que hay libros para todos los gustos. Sí, está bueno tener en cuenta eso, porque si no uno generalmente cree que hay como ciertas lecturas con las que tiene que cumplir, y si no puede, por ejemplo, si no se engancha esa idea de leerlo, el canon occidental. Sí, o por ejemplo eso, si no leo a Dostoyevsky o a Joyce, entonces no puedo, no sé leer. Y no, definitivamente hay un libro para cada persona, hay que buscarlo nada más. Claro. Pero están todos estos parámetros actuando, sí. La longitud, los temas, los recursos, intereses, claro, los temas que se aborden. Pero vos decís que entonces los que leemos sagas somos los lectores maratónicos. Sí, creo que somos aquellos que somos felices leyendo libros extensos, porque hay una promesa ahí puesta de expansión, de mundo del que vas a formar parte. Vas a peregrinar esa tierra extraña de la mano de un personaje, vas a experimentar ese todo. Claro. Sin perderte nunca de este mundo. No se trata de una evasión, sino de lo que creo que está hecha la ficción, esto de hacerte transitar experiencias a través de la vida quizás de otro personaje, esto de crear también empatías a veces, o generar puntos de vista distintos, porque si no es como vivir metido siempre en una cápsula de pensamiento del nosotros mismos que no sale. Creo que esa idea de la literatura como viaje, o la literatura como apertura, abre cabezas, digamos, como aperturas, viene de acá, ese diálogo que ejerce o que conecta a nosotros lectores con ese autor que nos lleva de paseo a ver otros mundos, otras posibilidades, otras maneras de pensar, imaginar, vivir. Aparte me parece un vínculo muy maravilloso, el compromiso que se asume con la saga, esto de entrar en un libro, pero saber que nos vamos a quedar un tiempo acá, que vamos a construir y aprender muchísimas cosas. A veces décadas. A veces décadas. A veces temo todo depende. De si está terminado, si no. Si se va a terminar. Sí, se va a terminar. ¿Terminará o es todo lo que he leído quedará ahí en el tiempo? Claro, no sé qué esperar de Martin. Tenemos todo tipo de bueno, no sé, tenemos el mundo de Tolkien, que es tan extenso y tan complejo de abordar, exhaustivo. Claro, que bueno, uno sabe que no es todo, no está todo perfectamente cohesionado, digamos, o sea que el recorrido que se puede hacer por ese mundo es muy personal, o sea, depende de lo que uno quiera. Bueno, eso también es interesante para el lector como propuesta y como desafío, porque claro. El mismo lector va a ir colocando mucho de sí, de sus expectativas, de sus lecturas, de su propio entendimiento de lo que puede estar pasando en esos espacios en blanco también. Y bueno, en el caso de Tolkien puntualmente es una obra extremadamente productiva, y estaba pensando puntualmente en un libro que a mí me maravilla mucho, que a mí me gusta mucho también lo que hizo Christopher Tolkien con el trabajo de su padre. Me parece una gran cosa todo esto, esta curaduría que él hace sobre los trabajos de su padre. Y en los últimos años estuvieron saliendo unos no sé cómo decirlo, porque en realidad no son como tomos, son como autoconclusivos, pero que se centran en mitos particulares de la Tierra Media. Por ejemplo, está el de Beren y Lúthien, que es una de las historias románticas más bonitas de la mitología de Tolkien, y que tiene uno de los personajes femeninos para mí más excelentes, que es, Lúthien. Y la curaduría que hace Christopher en la obra de su padre es juntar todas las formas que tuvo ese mito desde los comienzos de Tolkien en la Tierra Media hasta su realización en el Silmarillion, que es donde aparece la versión que todos conocemos. Entonces tenemos versiones que son poemas épicos, versiones que son descripciones de enciclopedia, versiones que son cuentos, son más narrativos. Qué maravilloso trabajo de experimento literario. Es muy genial, ese es creo que es la gracia de ese libro y de esa colección que tiene. La historia sigue siendo la misma, pero es Christopher. esto de qué es lo que hace la literatura, cuál es el trabajo con la forma. Ya no se trata de ese contenido sí. que se repite, sino de la forma,
qué es lo literario, que Claro. nunca va a tener respuesta probablemente, pero bueno, ahí lo vemos, ese trabajo. Pero por eso te digo que es como muy personal, o sea, el recorrido que se puede hacer, porque una saga, bueno, sí, conocemos, bueno, El Señor de los Anillos, la trilogía, es una división arbitraria, en realidad es un solo libro dividido en 3 partes, Tolkien no lo quería así, fue una decisión editorial, digo, hay muchas formas de abordar un trabajo tan muchos extenso. autores consideran que sus sagas en realidad son un solo libro, que lo piensan como una unidad que es imposible de publicarse por la cantidad de hojas, creo, en un solo, pero hay una continuidad, una cohesión a veces tan grande entre es un mundo puesto en palabras que en realidad funciona como unidad. Creo que esa es una de las características de la saga y es la definición con la que queríamos hablar de esto. Una saga es aquello que abarca varias novelas vinculadas ya sea por un argumento central y común, Claro. que me parece relevante esto porque pueden ser distintas cosas. Por ejemplo, podemos seguir a un personaje, como en Harry Potter. Podemos no seguir a un personaje, sino la historia del universo, como en La Fundación de Isaac Asimov, un texto de ciencia ficción. Lo importante creo que es seguir un hilo, y ese hilo puede tener muchas formas. Por ejemplo, en el caso de Brandon Sanderson, le crea el Cosmere, que es una galaxia enana donde transcurren todas las historias a lo largo de siglos y milenios de personajes, y ese universo que él crea tiene sus propias reglas, su propia física, donde la magia funciona de determinada manera. Es un poco lo que pasa en Robin Hood, que ya tienen los 6 ducados y sus diferentes sagas, vamos a decir, subsagas, están todas en ese universo, y por ahí aparecen algunos personajes o algunos sucesos, se van refiriendo, pero son todas saguitas independientes. Incluso se pueden leer esas sagas de manera independiente, sí, no leer todas. Sí, y se entienden igual, pero hay un hilo también que va conectando. Claro, hay un mundo al que pertenecen. Muy bien, y hablando un poco por ahí de esto de saga, que dijimos esto de mantener un argumento central, una temática que va hilando todo, la forma más tradicional que queríamos charlar es esto de seguir a un personaje. Sí. Joseph Campbell, un autor, un crítico muy importante que trabajó sobre mitos, sobre todo, que habló del camino del héroe, ¿sí? Esta idea de que... Esta hipótesis de Campbell no es la que se toma que se desarrolla en Star Wars, digamos. Sí, George Lucas y Campbell llegaron a charlar sobre esto, claro, y desarrollarlo. O sea, sí, es la forma prototípica de lo que conocemos hoy en día como es una cosa que tiene muchas partes. El camino, un patrón establecido, es lo estándar. Una saga épica estándar sigue cierta fórmula que se repite una y otra vez. Claro. Me interesaba traerlo a colación porque Sanderson justamente critica esto, porque habla de que seguir este patrón a la perfección está llevando a cierto estancamiento dentro del género. Claro. O sea, por eso plantea formas de tratar de liberarse de este proceso predecible, donde el héroe va a salir de un mundo ordinario, va a pasar a la aventura a través de la iniciación, va a llegar a sentir ese llamado, va a conocer a su mentor, se va a iniciar en este camino, va a enfrentar obstáculos y finalmente alcanzar algún mérito, algún logro. O sea, esa estructura es tan vieja como la humanidad, básicamente, porque lo podemos rastrear en los mitos. Claro, Campbell antiguos. Estudia principalmente mitos, así que lo vemos por eso allí, no sé, Teseo y el Minotauro. Claro. Teseo parte hacia Creta, entra al laberinto, Ariadna lo ayuda, vence al Minotauro, llega a su pueblo, se convierte en rey. Estructura prototípica. Lo comparamos actualmente, Harry Potter, la saga del momento, la saga actual, con la que se han criado los niños de los 90, ¿sí? Harry es un niño huérfano, abandonado, mundo ordinario, vive con los tíos, de pronto siente el llamado a la aventura, que viene en esta forma de carta, tiene que ir a Hogwarts. En Hogwarts aprende sus habilidades, desarrolla sus talentos, finalmente vence al gran villano. Espero no hacer spoilers. ¿Existe el spoiler en Harry Potter? Creo que ahora tenemos una especie de acuerdo tácito que sí. Pasaron más de 10 años desde que se conoció ese hecho, entonces ya no es un spoiler. Si no leíste Harry Potter, no sé. Así que... Estaba en las películas. Sí, no además sé, es el camino prototípico, o sea, todos sabemos cómo termina un camino prototípico. Sí, además eso. Quizás si te spoileara Juego de Tronos... Bueno, no lo hagas, pero sí, esa sí sería peor. Aparte no sé si pasaron 10 años. ¿Pasaron 10 años? No, todavía el dolor está fresco. Ok. Voy a morir y va a ser ya fue un spoiler eso, ¿ves? ¿Te das cuenta? Ya hiciste un spoiler. Es doloroso. Como Star Wars también, no cumplió. Hay una cuestión simbólica también esto del camino del héroe, ¿sí? Que también es interesante para charlar, el tema de las expectativas, cuánto uno puede jugar con este patrón, con las tensiones de este patrón, cuánto lo podés mover
cuándo funciona una sorpresa, que es lo que se destacaba en Juego de Tronos, cómo las expectativas eran todo el tiempo desafiadas, y cuando quizás apostar totalmente a la sorpresa no es construir una saga coherente, porque tiene que llegar a un punto donde no se puede tensionar más. ¿Estás pensando en algún ejemplo concreto? Sí, en el final de Juego de Tronos. Sí, sentí y de Star Wars. Sentí una espina ahí mientras decías. Dije, ahí se está removiendo es algo. sí. Abierta, porque el arco, lo simbólico no se acaba de cerrar, creo. Pasa que me parece que esto que vos decís que dice, o sea, citando a Campbell, de que quizás hay una estructura que ya está un poco gastada. Creo que estamos en un momento de transición, como que estamos tratando de hacer tramas nuevas. Hagamos tramas nuevas, desafiemos la estructura, pero no tampoco sé si se trata de crear una sorpresa. Claro, creo que todavía no encontramos la forma de hacerlo bien. Creo que estamos buscando y no se ha dado en todos los casos. Estamos en la era de los malos finales. Sí, pero bueno, las transiciones son así. De pasar al Harry Potter a que salga bien el final de Juego de Tronos, probablemente tengamos que padecer estas cosas en el medio. Espero ser recompensado en algún momento. Yo recomendaría no se enganchen con sagas. Eso, no se enganchen con sagas hasta que esto haya pasado. Estoy enganchada con Loki ahora. No digas nada porque no la terminé. Así que no digas nada. Igual no pasaron 10 años, Laura, así que no podés decir nada. Pasó una semana. Claro. O 2. Bueno. Volviendo. Y leemos, porque ya me perdí. Ok. Entonces, ¿qué pasa con el héroe del Señor de los Anillos, por ejemplo? ¿Hay un héroe en el Señor de los Anillos? Estábamos hablando de eso, ¿no? Como... porque yo decía, el héroe se supone que es Frodo. Yo primero planteé que el anillo era el hilo conductor, pero vos me dijiste que no. No, la población de la Tierra. La población de la Tierra Media es el hilo argumental. Está bien, tiene sentido porque tiene una cuestión histórica. Sí. Es la edad. Sí. ¿Y quién gobierna? Cuando es la era de los elfos, cuando es la era de los hombres, cuando es la era de la oscuridad. Las diferentes eras que van ahí en tensión disputándose la Tierra. Pero para mí el hilo conductor es la población de la Tierra Media. Sí, tiene mucho sentido. Y yo te planteaba que para mí como héroe, más allá de que Frodo es nuestro protagonista, Aragorn quizás es el más estándar. Sí. Cumple por él los patrones más prototípicos del camino del héroe. ¿Sabes? Me parece que yo estaba pensando en el aspecto del héroe en el que es arrastrado a algo que no quiere. Sin querer. Entonces pensaba en Frodo como, bueno, Totalmente. se hace cargo. Lo heroico de Frodo es que dice, bueno, está bien, lo voy a hacer, aunque en realidad no hay... creo que por estas cosas que se salen del patrón es lo que hace tan grande a Tolkien. Sí. O sea, igual no sé, yo con Frodo tengo una relación... Para mí no es sano. Bueno. Y ahí se acaba todo. Bueno, puede ser. Sí, puede ser, tiene sentido. La verdad que no hay forma de refutarlo. Recomiendo mucho esta práctica. Lean, sobre todo las sagas, porque ya lo vamos a hablar quizás un poco más adelante, pero hay algo con las sagas y la adolescencia, la juventud más temprana. Por eso tanto prejuicio hacia la saga, Sí. justamente, creo. Bueno, pero pará, paréntesis, porque después vamos a volver a eso. Pero me parece una gran práctica esto de leer, no sé, Harry Potter cuando tenés 15 años y leer Harry Potter cuando tenés 26. Me parece que está muy bueno. Y mi problema con Frodo fue que yo lo odiaba, me parecía insoportable cuando tenía, no sé, 17, 18 años. Porque decía, ay, basta, si vas a llevar el anillo, acá a llorar. Llévalo y ya está. Ahora, la segunda vez que lo leí... empaticé de una forma con Frodo que cada vez que le pasaba algo y lloraba yo con él, porque... Ya no sos la misma. Y ahí es donde me di cuenta de cómo construyen las sagas, lo importante que es en relación con nuestra construcción de identidad personal, las sagas que elegimos. O sea, me parece que esto de que en la adolescencia tengamos esta tendencia a buscar libros que no sea uno, sino que sean 5, no me parece casual, no me parece casual que en la adolescencia tengamos esta también tendencia. esta metáfora del héroe que está en la búsqueda de algo, el adolescente en la búsqueda también. Por eso. Hay algo ahí con el umbral, con el camino. Sí. Retomando un poquito. Sí, perdón. No dimos ni una fecha, Milu. ¿Te parece? Un desastre. Tampoco no hablamos de quiénes. No presentamos un autor. Estamos dando como por sentado un montón de cosas. Sí. A ver, hasta ahora hemos hablado de Tolkien, sí. Escritor de Señor de los Anillos, El Hobbit, del Silmarillion y muchos, cuentos inconclusos y demás textos. Sí, más o menos. ¿Qué podés contarnos de Tolkien, Milu? Tú que lo sabes todo de él.
Era un filólogo, que supongo que eso es bastante intuitivo, porque piensen que creó una lengua élfica desde cero. Así tenía que los conocimientos para. Tenía los conocimientos para, Así sí. como en el episodio en que hablamos de ciencia ficción china, dijimos que Cixin Liu, o Liu Cixin, tenía conocimientos científicos, lo cual le permitía justamente gestar esos trabajos con una ciencia tan dura en su obra. Sí. Eso definitivamente contribuye. Claro, en el caso de Tolkien. Recomiendo muchísimo la película de Tolkien, que salió hace unos 2 o 3 años. O quizás más, yo el 2020 me cuesta mucho contarlo, así que quizás hace Creo 4, que hace ¿no? más, pero la recomiendo muchísimo, está muy bastardeada, pero de protagonista. la gente no la quiere, pero creo que la gente, no sé, yo en un momento una amiga, la fui a ver con una amiga y me dice, pero ni hablaron del élfico, y no van a hablar en una película de 1 hora y 40 de cómo Tolkien construyó el élfico. Si tienes esas expectativas, se van a frustrar. Yo la amo muchísimo, me parece una gran película. Digo, es muy importante el recorte que se hace en la vida de Tolkien también. No es fácil contar la vida de una persona. Claro, buscar un poco los disparadores de la saga, pero no centrarse en la saga, sino en él como persona. Lo que me parece excelente de la película de Tolkien, pero creo que es algo muy personal, es que para mí El Señor de los Anillos se trata mucho de la comunidad. Se trata mucho de la amistad, de los vínculos entre personas. Y como eso que se cuidan mutuamente. Y eso se ve en la película de Tolkien. Creo que, de hecho, más ahí estuvo el hilo de la película. Sí. Creo que la relación con la saga estuvo mostrando la amistad de él con sus... Sí, totalmente. Y me parece que es lo más importante porque uno, sin necesidad de verlo escribir todo el tiempo en élfico, uno entiende que esa persona creó El Señor de los Anillos. Es obvio. Es una consecuencia lógica. Porque se explota mucho el tema de la amistad en la película de Tolkien. Así que me parece que hace las cosas muy bien. Supongo que si otros tienen otro tipo de expectativas, por ejemplo, cómo es la construcción del mundo en el tema territorial, o no sé, pensarlo más desde una analogía, no es analogía la palabra que estoy tratando de usar. ¿Cómo es el género? No puedo creer que no me salga. No tengo idea de qué querés decir. Quiero decir, lo pensamos como, no es una metáfora, bueno, vamos a decir metáfora. Si quieren pensar a la Tierra Media como una metáfora de los líos que había en la época de Tolkien en el mundo, y capaz la película lo frustre bastante, o capaz no, porque también se explora bastante eso. Pero digo, depende mucho de las expectativas que uno tenga y pensar que fue una persona, no nació la Primera Guerra autor. Mundial, sí. Se tocaba el tema, bueno, sí. Tenemos la sí, porque básicamente él escribió El Señor de los Anillos en esa época. Sí, creo que empieza a escribir El Hobbit cuando vuelve de la guerra. Bueno, y creo que hablar de Tolkien es un buen disparador para venirnos a nuestras tierras y hablar de Liliana Bodoc. Ay, qué lindo. Una lectura súper recomendada. Muy recomendada. Si tienen ganas de esto, de embarcarse en una y peregrinar, saga, esa es la saga. Sí. Bueno, lo que hace Liliana justamente es... En la saga de los confines, porque no estamos tirando un título. En la saga de los confines, Liliana compuesto Bodoc. por la trilogía Los días del venado, Los días de la sombra y Los días del fuego, es justamente trabajar esto que le pareció que Tolkien dejaba fuera, porque quizás él planteaba una visión más eurocentrista, claro, quizás más patriarcal, o era otro tipo de visión. Ella se plantea traerlo a nuestras tierras y usar claro, una mitología vinculada a Latinoamérica. Y la analogía que creo que funciona, que ella misma lo ha dicho, es la de... Alegoría era la palabra que quería usar, perdón. Era alegoría. Llegó. Sí. La alegoría que está haciendo Liliana justamente aquí es con la conquista española, la llegada de afuera, de un país de Europa hacia el continente, y los procesos que hubo de exterminio, que hay capítulos muy duros sobre... el ataque a una especie, a los Lulus. Sí. Tremendo. Ay, spoiler. No pasa nada, pasaron más de 10 años. Bueno, buen punto para decir que Los días del venado se publica en el 2002, De la sombra en el 2004. Perdón, 2000, 2002, 2004. Es el orden de la saga. Ella tenía 40 años cuando publica sus libros, gracias a Antonio Santana, que la editó. Gracias. Porque generalmente a veces... cuesta publicar libros extensos que le den el ok a un autor, sobre todo pensando en un público juvenil en esos años. Recuerdo que a Rowling le pasó algo similar, que incluso
lo presentó en un montón de editoriales donde fue rechazado hasta que pudo realmente finalmente publicar Harry Potter. Pasa que me parece, eso creo que tiene mucho que ver con que si uno piensa un canon literario, uno dice canon literario y piensa, no sé, Solá, Joyce, Dostoyevsky. Estoy pensando en uno que no me está saliendo el nombre, pero es Balzac, Flaubert. Uno piensa un canon y después pensás en una mujer hablando de magia y un mundo que no existe, y las posibilidades de que te publiques son muy pequeñas. Porque no entra en... Más los prejuicios de fondo. Sí. ¿Y qué chico se va a sentar a leer Exacto. más de 100 páginas? ¿Qué Bueno, niño? Eh, Todo eso, bueno, sí, jugando en contra. Hay muchos, digo, son Y hablando de los prejuicios prejuicios que se escalonados. tuvo que poner no se pudo poner el nombre. Bueno, apartamos de eso. J.K. Rowling que Como seudónimo, puso su que no nombre puso su... completo para que no se supiera que era una mujer. Ni hablar, años 90. Ujú. Bueno, la cuestión es que afortunadamente se editan los libros de Liliana, han sido múltiples veces premiados. Traducido a muchos idiomas. Lo mejor de todo, creo, recomendado por nuestra querida Úrsula Le Guin. Úrsula la quiere mucho. Sí, sí. La ha recomendado, reseñado. Bueno, básicamente esta saga lo que hace es plantearse esta alegoría de los españoles en conquistando América de una manera sumamente poética, tomando varios aspectos que se trabajaban en El Señor de los Anillos y que abundan generalmente en este tipo de fantasías épicas. Hace una épica con nuestras tradiciones, ¿sí? Sí. Se usa mucho las tradiciones mapuches, mayas, aztecas, incluso árabes. Ujú. O sea, hay una comunidad también que se forman, está el llamado a la aventura, están los héroes, ¿sí? Pero está también esta idea de el héroe pequeño, del nadie es más que otro, jugando de una manera maravillosa. Sí, Nadie es más que el junco que crece a la vera del río. sí. Un Creo que cazador, es lo más especial. un cazador no es más que la presa. Ujú. ¿Sí? Creo que es como el punto de vista que me parece que Liliana lo explota en varias de sus obras. Estoy pensando en Memorias Impuras también, que es otra pequeña trilogía, un poco más breve, pero Una humanista total, Liliana. ella piensa mucho en esto de que los grandes hechos, la gente en letra chica también la gente lo hace. pequeña. Sí. Siempre tomando esos pequeños personajes que pueden dar la vuelta a todo. Sí. Bueno, creo que es la gran saga de fantasía épica que tenemos acá en Latinoamérica. Me gustó mucho, hay unos documentales sobre La Liliana verdad que no sé en si el podemos canal pensar en Encuentro. otra, ¿no? Creo que es la gran escritora y justamente en este documental de Encuentro me gustó mucho cuando habla con Margaret Averbach, otra autora argentina que hace fantasía. Fantasía, hay un montón de textos más y géneros más, una gran autora. Especialista en literatura norteamericana, Margaret. Sí, indígena norteamericana, Ujú. puntualmente en la UBA. Ujú. Justamente Márgara menciona esto de que empezó a escribir con este género después de leerla a Liliana, porque ella le demostró que se podía. Pasa un poco esto de que comentábamos en el episodio 4 con Mariana Enríquez, de que no había una tradición local para esto, no teníamos nuestros colores. Liliana vino acá a ponerlos, así Sí. como lo pone Enríquez dentro del terror, acá lo puso Liliana con la fantasía épica. Márgara hablaba de esto de que no teníamos la tradición, no creía que se podía hacer desde acá, desde nuestra mirada, y Liliana lo hizo. Eso me parece increíble, tipo esta maniobra de yo no pensé que esto se podía escribir acá, cuando en realidad uno piensa y es algo sumamente lógico, por supuesto que se puede, pero no es tan lógico. Estaba atravesado por un montón de vectores. Por una historia donde esto no había pasado Sí. de fondo, o si pasó estaba totalmente invisibilizado y vino Liliana y rompió todo, creo, con su obra. Sí, sí, Y muy excelente. bueno, genial lo que comenta Márgara, justamente diciendo, ideológicamente me estaba fallando, Ujú. porque sí que se podía, y mirá de qué manera. Y las pequeñas personas que hacen grandes cosas. Totalmente esos personajes. Bueno, Sí, si no leyeron la saga de los confines, no sé qué están esperando. sí, vayan corriendo y cómprenla. Pero bueno, Bueno, ahí estaba, pero capaz estoy pensando en lo que pasa con las sagas y con los libritos extensos y cómo hay tantos factores que pueden, en la vida misma, atravesar la lectura. Porque pienso en Martin, que no termina más su saga. O Liliana, que dejó una saga incompleta. que es la de Tiempo de Dragones. Falleció en 2018 Sí, Liliana. y había tenido problemas con la publicación del segundo, así que no se pudo terminar la trilogía. Digo,
creo que las sagas tienen algo como muy de la vida, como un pulso muy vital tienen. Porque pueden pasar estas cosas. Autores que le entregan la vida, que están ahí, que le dedican décadas, años en crear esos mundos. Porque también lo pienso... Lectores que le dedican gran parte de su vida. Pero estoy pensando más en Martin en el hecho de que, bueno, uno quizás se sienta una primera vez a escribirlo, pero llega un punto en el que ya... no sé, ya no se puede o ya no... Hay un límite a veces también, es la pregunta. Sí, ahí, a eso es a lo que voy, que es como el algo nivel muy... de concordancia que necesitan esos mundos para cohesionar. Bueno, historias, ni hablar detalles, de eso. O sea, ya no trabajan solo estos autores, llega un momento en que tenés gente que te arma tu diccionario de hechos, tus líneas de tiempo, tu geografía, porque se han tirado tantos datos, se han puesto sobre la mesa que es un mundo de ficción, pero es un mundo súper complejo, súper completo. Pero lo más increíble es que, y quizás es algo que solemos olvidar, es que hay una persona detrás. Y un ser humano como nosotros. Lo tiene que terminar. Que tiene que vivir, comer y dormir. Sí. Sí. Quisiéramos que no, pero que se escribieran solos. No son robots, aunque pero a veces no. pensemos. Pero bueno, habíamos pensado otras sagas también. Vos querías hablar de Robin Hood, me dijiste. Sí, yo quería que mandara a todos a leer a Robin Hood. Yo en realidad... ¿Quién es Robin Hood? Robin Hood es una escritora norteamericana que tiene muchos libros que están ambientados de fantasía, sobre todo. Tiene creo que algo de ciencia ficción escrita, pero principalmente escribe fantasía en este mundo que es el de los 6 ducados. Entonces ella, se enfoca y escribe libros muy extensos en diferentes partes de los 6 ducados. Yo leí por ahora solamente... la trilogía de las leyes del mar, que son 3 libritos que se publican en el 98, el 99 y el 2000, que son las naves de la magia, las naves de la locura y las naves del destino, que fue mi lectura de cuarentena. Recuerdo cuando ya me dijiste, recomendame un libro de piratas, porque quiero leer algo con barcos. Y fue como un pedido muy insólito. Sí, terminé en Reddit poniendo ahí, por favor, alguien me dice qué puedo leer de piratas. Y creo que ahí te mencioné una amiga a la que le mandamos saludos de México, que, saludos que nos recomendó muchas veces leer a Robin Hood. Y ella leyó muchísimo más. Creo que va como 15 libros. Creo es un universo muy grande el de Robin Hood. Sí, creo que son 22 libros los de Robin Hood. Yo por eso empecé con estos 3 y... Decime si no es para maratonistas. Ahí está, ahí tenés la definición de maratonista, el que se embarca con Robin Hood. La vida a veces no te deja, yo quisiera leer, pero tanto, no. Es mucho tiempo a veces que uno no va teniendo, y hay momentos también para la lectura. Te iba a decir eso, que esto me parece también de revisitar en otras épocas, en otros momentos, releer. Aparte esto que hablábamos de que las lecturas de sagas y las o sea, pensándolo desde el lado del lector y desde el lado del escritor, tiene un pulso muy vital. Está limitado por un montón de cosas. No todo el tiempo se pueden leer 400, 500 páginas y no todo el tiempo se pueden escribir 400, 500 páginas. Es un compromiso muy grande el empezar una saga. Por lo menos si uno lo empieza con esta intención, como de me voy a sentar y voy a explorar este mundo. Porque si uno por ahí solamente vio que estaban leyendo mucho este libro y lo agarró, quizás no sienta como este compromiso tan grande. Pero yo qué sé, en mi caso yo agarré las naves de la magia porque no estaba cursando en el 2020 con el tema de la pandemia y dije, bueno, tengo tiempo para leer 600 páginas. Es ahora o nunca. Es ahora o nunca. Y lo leí como, bueno, aparte de lo de los piratas, ¿no? Obviamente que tenía muchas ganas de leer puertos. A mí no me importaba que yo quería estar en un puerto. Y fue una experiencia muy increíble. Es una gran constructora de mundos y una excelentísima desarrolladora, porque no sé cómo decirlo, de personajes. Yo no leí sagas de ella, leí un relato largo, novela corta, no sé cómo decirlo. Sé que se ubica en ese universo, pero es tan independiente que se lee solo y me maravilló. ¿Te acordás? El de la espada. El reptiliano. Sí, muy genial también. Creo que el fuerte de Robin Hood igual es el desarrollo de personajes. Yo sé que hay mucha gente que tiene como predilección por esas cosas, como que le gusta, bueno, que un personaje crezca a lo largo de la obra. Bueno, vayan a leer Robin Hood, porque es tan inesperado todo y es tan orgánico. O sea, sus personajes nada en su comportamiento pasa porque sí. Son muy orgánicos con las situaciones. Va pasando cosas, como pasan cosas en todos lados, en cualquier
Es súper importante lo de de la que algo vida. sea orgánico, porque si no uno siente que lo que se mueve es un títere que responde a los pedidos del guión de la saga. Tal cual. Sí, estoy pensando, bueno, yo lo estoy pensando en mi grandes... cabeza, parece como comparado con El Señor de los Anillos, que quizás tiene otro tono, y los personajes cumplen más con las acciones que tienen que cumplir para determinada cosa. Si bien están desarrollados en El Señor de los Anillos, no digo que no tienen la profundidad que tienen en Robin Hood. Esto de que las circunstancias los vayan vapuleando. Es más actual también, igual dentro de la literatura, esto de trabajar la psicología de los personajes, esto de las emociones, se explora mucho. Crecimiento. Se explora mucho esto de, no sé, por ejemplo, no quiero hacer mucho spoiler, voy a tratar de que no. Pero hay un personaje en Las Naves de la Magia que yo realmente cuando lo leía lo odiaba. Tipo, ese va a ser mi favorito. Fue el mío. Y eso es lo increíble. Y ahí es donde uno se da cuenta de la habilidad del autor para desarrollar un personaje. Porque realmente las primeras páginas, el primer libro, yo leía así las partes de ese personaje porque decía, ¡qué insoportable! ¿Cuándo va a crecer esta persona? Y creció. Madura. Sí, creció con mi lectura, creció conmigo, lo vi crecer. No fue que de repente se iluminó ante tus ojos. Sí. Qué maravilla. Sí, no es que de repente se iluminó y fue un personaje mejor, sino que pasaron cosas que lo hicieron crecer y terminó siendo un gran personaje. Y sabes que a mucha gente le pasa eso con ese personaje. Porque, qué sé yo, he hablado en Reddit, he hablado con Kai, he hablado con gente y todos nos sorprendimos de lo mismo. De cómo puede ser que termine queriendo a esta persona que era tan odiosa en el primer libro, en el primer tomo. Así que si tienen ganas de crecer con un personaje, recomendadísima Robin Hood. Yo tengo pendientes sus... ¿Cuántos libros? 18 libros más, 19. Ya llegará el momento. Ya llegará el momento, sí. Bueno, y otra de las cosas que nos habíamos planteado pensar un poquito es cómo este gusto por la literatura extensa se está llevando o está teniendo su correlato, ya sea en el cine, ya sea en la televisión, porque somos maratonistas también de series y ahora también de películas, porque no es una sola película y se acabó. Salen trilogías y tenemos, creo que el exponente más máximo, yo estoy pensando, que es el universo cinematográfico de Marvel, donde ya, si eso no es una saga, no sé qué es. No me sale cómo está organizada, cómo se llama la fases, las fases. Se organiza por fases, que serían como, no sé, volúmenes en un equivalente literario. Sí. Y ahora se incorporan las series que se anexan y cohesionan. Pero estamos muy en esa, como en esto de... Bueno, me parece que también eso tiene que ver con que ya no está tan anclado en el autor, sino que tiene que ver con la entidad que tienen estas no sé, por ejemplo, en este caso, la trama, el universo de Marvel, ya excede a una creación individual y cuanto más se expanda, mejor. Como estoy pensando en Star Wars también, que es como el mundo expandido. También tiene que ver con, creo que con la vitalidad del lector que está ahí, conoce los hechos y puede unir los cabos, le da como una cuestión activa al lector tipo de la saga o los universos, sobre todo ahora que puedes comentarla y casi interactuar con ella. Y ahí aparece episodio 1 nuestro, fandoms, fanfics, estos modos de relacionarnos con las sagas que son tan me sale emotivos, pero no. Uno está vinculado de una manera extrema. Y aparecen también un montón de términos nuevos. Aparecemos precuelas, secuelas, spin-off, what if. ¿Qué hubiera pasado? Sí, está por salir ahora también dentro del universo Marvel. No sé de qué tratará, pero la quiero ver. ¿Qué cosa? El what if. ¿Qué pasaría si, no sé, Capitán América, no sé, peleara con Hulk? No, la verdad no leí ninguno, sé que lo quiero ver, hasta ahí llego. Pero bueno, exige este tipo de sagas y su existencia exige mucho de un lector o de un público, un televidente que tiene que estar atento para seguir el ritmo. Habilitan un ritmo que luego vos tenés que estar dispuestos a seguir, porque si no te perdés en el caos. Y cuando te das cuenta de que venís bien... ¿Y qué será, lo que nos atrae tanto de esta... Digo, esa sensación que todos tenemos cuando vemos una referencia en, no sé, la serie de Loki a WandaVision. O cuando vemos una referencia en Civil War a Spider-Man. ¿Qué es eso que nos produce, tipo, la ampliación? El saber que se están construyendo otras cosas de determinado mundo. Ver la creación en vivo, ver... Sí, es eso, es ver el arte de crearse en toda su vitalidad
La verdad que... Para vos, y vos estás procesándolo y armando Sí. tus propios mapas mentales y jugando con ellos. Creo que eso es lo que nos seduce, porque la verdad es que no lo sé. O sea, te lo estoy diciendo porque no sé qué es lo que Todavía nos no lo atrae. sabemos. No. Así que si tienen alguna hipótesis me la dicen, porque estoy pensando en El Señor de los Anillos, cuando uno empieza y se va al Silmarillion y empieza a rastrear las diferentes razas de seres que se van a empezar a mover y que van a cruzar el mar y que van a llegar a la Tierra Media y que uno dice, esto es el pasado de Frodo. O cuando uno se encuentra en el Silmarillion con la creadora de los Ents, que sabemos que en las dos torres van a estar con Merry y Pippin. Es fascinante. Es como un guiño, es como si el autor te hablara a vos y te Sí, dijeras. sí, pero es muy fascinante encontrarse con eso, con esas conexiones. Creo que es por eso también de que la literatura o el cine termina teniendo la forma del mundo mismo, como la forma del mundo, evolucionando, cambiando. Las cosas tienen su Fundación principio. Asimov hacía un trabajo con lo que pasaba en el universo, en el tiempo histórico, replicaba los movimientos históricos de la historia humana. Claro. Se volvían a producir conflictos, volvía a haber una edad oscura. Esa edad oscura podía consumir o podía evitar que los avances tecnológicos se desarrollaran, llevarían a un nuevo momento de no avances, de quema de brujas prácticamente, de las personas que querían seguir adelante o hacer progresos, cómo la historia que ocurría al mundo se ponía en una historia de ciencia ficción ubicada miles de años en el futuro y todo como en cierto modo volvía a ser cíclico. Claro. Pero no voy a hablar mucho más de Fundación porque yo le quiero dedicar un capítulo entero. Ok, bueno, dale. Para Está septiembre bien. que sale la serie. Wow. Por fin. Porque además Porque nos hace gusta rato que- adaptar sagas a la pantalla. Sí, sí. Parece que eso también está de moda. Sí, estamos como explorando esto, a ver Las qué... posibilidades de los mundos. audiovisuales de crear estos mundos y llevarlos a la pantalla. Sí. Bueno, Sí, pero no sé qué es lo que... O sea, estoy pensando. Si llego a una conclusión en algún momento, la compartiré. bueno, vamos a estar esperando. Mili. Sí. Bueno, creo que ya hemos recomendado bastante. No sé si nos quedó alguno afuera de lo que habíamos pensado. A mí me quedó el Rey Arturo, pero creo que porque quería hablar de esto un poco de las precuelas, las secuelas, como incluso las leyendas del Rey Arturo tiene como su saga y podés... Sí. Está bien, no te gustó el Rey Arturo, tenés a Lancelot. Léete historias con Lancelot. Sí, tengo una amiga que le gusta muchísimo todo lo que es Los Caballeros de la Mesa Redonda y de repente sale siempre con algún personaje que tiene su propia leyenda, su propio mito, su propio librito, y cómo los autores van ampliando ese universo de Los Caballeros de la Mesa Redonda. Es Claro, como- muy genial. También esto de nuevo de que la saga como que se sigue, ya no tiene un solo autor, No. bueno, en ese caso era anónimo, ya sabemos, Sí. pero ya no hay una sola ente creador, sino que se va explorando a lo largo por distintos escritores, autores que vuelven una y otra vez a beber agua de esa fuente y salen cosas nuevas. Sí. Es muy, muy interesante a nivel proceso. Sí, sí, y pensar en cómo funciona la creatividad y cómo funcionan las grandes tramas de la humanidad. Estaba pensando, nada que ver igual, pero más o menos sí. Hoy estaba leyendo sobre Tolkien y la gente que no lo quería en el mismo momento de su escritura, digo, no ahora, porque bueno, ahora se hacen otro tipo de revisiones, pero en ese momento había mucha gente que no lo quería porque decían, ya re fue esto del bueno y el malo, ya re fue, que es un poco lo que pasaba a Liliana, porque me acuerdo que en algún momento en una entrevista o en algo, lo escuchamos también, que ella decía que era uno de los prejuicios que se le dijeron cuando quiso publicar su obra, tipo, otra vez los buenos y los malos, ya la re sabemos esta historia. Y a pesar de que la re sabemos, vuelve, siempre vuelve. Y no deja de interesarnos, Ujú. creo. De nuevo esto del proceso. Sí, creo Igual- que tiene que ver con algo de... Creo que en algún capítulo previo lo hablábamos, esto de hay pasiones que son muy elementales. ¿Puedo decir algo sin contexto de Loki? Solo una frase. Bueno. No voy a decir quién la dice ni cuándo. Bueno, Pero está me bien. pareció impactante cuando dicen: yo sé algo que los niños no saben. Ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos. Esa idea de... Por ahí los niños siguen con esa línea que necesitan, por ahí bien divisoria entre el bien y el mal. Claro. Y creo que hacerse adulto y también es en poco empezar a ver estos grises. Eso capaz se puede explorar mucho más ahora. Igual estoy pensando en... Esta cuestión... Sí. Bueno, en God lo vemos de una manera Sí, que sí. es un desafío. El ejemplo es muy, muy excelente. O sea, de este experimento sería el referente.
En Robin Hood también pasa mucho eso, esto de que los buenos no sean tan buenos y los malos no sean tan malos, sino que bueno, uno toma mostrar decisiones, un poco la complejidad hay consecuencias. Humana. Pero sí. creo que no pierde valor literario seguir trabajando también con estos. Bueno, igual Liliana escribió en Oficio de Búhos un relato muy interesante sobre Meatriz, no me acuerdo cómo se llamaba, el de los perros. Sí, yo la también joroba. Qué personaje malvado como nadie, pero ahí exploramos otro lado. Cosa cuando exploramos en Oficio de Búhos un poco de su historia, de su pasado, qué interesante que los autores se animan a explorar un personaje en toda su construcción. O sea, nada surge de la nada, o sea, hay un contexto de fondo para el personaje, o sea, son consecuentes en cierto sentido con hechos que le dan forma al personaje que es en ese momento. Sí. Eso me parece... No sé si soy claro, Sí, no, está bien. Lo estaba pensando mucho otra vez en Robin Hood, esto que te decía de que me parece muy increíble pensar en la capacidad que tiene un autor de construir un personaje cuando hay una situación y son capaces de hacer que el personaje responda de una forma adecuada y como integral, digamos, que se consideren todas sus creencias y las cosas que aprendió. Claro, que no pase por el arco moral del lector, sino que esté en el personaje. Sí, me parece muy increíble eso. Que quizás en Tolkien, bueno, entiendo la crítica porque los malos de Tolkien son muy malos, los buenos son muy buenos, pero excepto, bueno, alguno ahí que anda panquequeando, pero después entiendo que se haya hecho esa crítica, pero a la vez también entiendo que lo seguimos buscando, estamos tantos años de cultura y lo seguimos buscando, esto de qué pasa cuando los buenos se enfrentan con los malos. Estamos ahora explorando otras dimensiones, pero de profundizar en el malo, explorarlo de otras maneras, de leerlos de otras maneras. Sí. Creo que ahí también se abre un panorama literario interesante. Pero bueno, creo que llegamos al final del viaje y nos fuimos por todos lados. Desde una escuela de magia, la Tierra Media, nos fuimos al futuro. Sí. Muy breve igual el paso en todos lados, pero bueno. Sí, la verdad es que anduvimos saltando. Es que yo pensaba, quiero hablar de todas las sagas que me gustan. Y no hablé de ninguna. Recorrí todas, pero no hablé de ninguna. Habrá un episodio especial para cada una. Sí, no estaría mal. Esto es como una intro. Okay. Esto es la precuela. Es el... Ok. Iba a decir el episodio piloto para un capítulo sobre sagas. Bueno, creo que solo me queda preguntarte, Milu. A ver. Si pudieses habitar un mundo... o alguno de estos mundos construidos por una un saga. Un hobbit, quiero ser un hobbit, no te voy a dejar ni terminar la pregunta. ¿Te vas a la comarca? Sí, voy a estar con mi pipa fumando tabaco y mirando el solcito. Ya está. No quiero más nada. Yo me quiero ir a Hogwarts. Está muy bueno eso. Cursos de magia. No, pero ahí ya tenés que aprobar cosas. Yo quiero estar con mi pipa. Pero a mí me gusta hacer exámenes. Bueno, está bien. Si vos querés. Yo quiero estar con mi pipa. No la presión, pero que estudiar. Me visite Gandalf. Bueno, creo que llegó la hora del adiós, pero si nos extrañás, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, seguir charlando y pensando acerca de lo literario y su entorno con un poco de información seria, cada vez menos, y un montón de espíritu bibliófilo cada vez más. Sí, y me parece muy bien que eso pase. Acá les dejamos la frase del día. Ojalá que encuentren el libro único para enamorarlos a todos y atarlos a una literatura sin fin.